¿Qué es lo que hace usted cuando usted se enfrenta a dificultades, pruebas, problemas, angustias que nos llegan? El Señor Jesucristo nos muestra hoy día que ante las dificultades, una de las más hermosas y más poderosas herramientas que tiene el creyente es la oración. Vamos a ver cómo Él, en el huerto de Getsemaní, nos ayuda a comprender que para someternos a la voluntad de Dios, tenemos que orar. Es nuestra lección de hoy día, aquí, en Un Momento con Dios. El Señor Jesucristo les había dicho a sus discípulos de que iba a venir una persecución cuando Él iba a ser apresado. Algunos de sus discípulos dijeron que eso no iba a ser posible, que ellos iban a permanecer fieles. Aún el mismo Pedro dijo de que daría su propia vida. Pero cuando llegó el momento, eso no sucedió. Estaban en el huerto de Getsemaní, ahí en el monte de los olivos, y el Señor Jesucristo se encontraba angustiado, muy triste. Nos dice la Biblia de que Él estaba triste hasta la muerte. Y les dice a varios de sus discípulos, a Pedro, a Juan y a Jacobo, que vayan con Él, que necesitaba orar. En ese instante el Señor, en un acto de sumisión, por quebrantado, porque sabía que venía la ira de Dios en contra del pecado del hombre, y que Él cargaría el pecado y sentiría toda la ira del Señor. Pero también estaba pensando en lo que vendría, la traición, el momento en que Él iba a ser azotado, el juicio injusto, y después el ser clavado y el tormento de estar en la cruz. Pero lo más horrendo que Él iba a sufrir era la separación del Padre a causa del pecado, y todo eso le estaba abrumando a tal punto que Él sentía que ya moría. En ese instante, en un acto de sumisión, le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor clamaba y pedía que por favor al Dios del Padre le ayudara a hacer su voluntad. Cuando termina su oración, se acerca a los discípulos y los encuentra a ellos dormidos, y les dice: ¿cómo no pudieron haber estado orando junto a mí por cerca de 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Les dice: a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Los discípulos nuevamente se acuestan a dormir cuando el Señor otra vez se acerca a orar, y así una tercera vez. El Señor estaba enfrentando una de las horas más horrendas de su vida. Él sabía lo que estaba por venir y le estaba pidiendo a Dios que le ayudara, que lo fortaleciera, que le diera la paz y la tranquilidad para enfrentar eso, y que le ayude a ser sometido a su voluntad, y que Él quería a toda costa llegar a la cruz si era necesario y si eso es lo que Dios quería. Pero los discípulos no entendían todo lo que estaba pasando. Cuando vino el momento, los discípulos sabemos de que salieron huyendo cuando vieron que vino aquel que venía a entregar a Jesús, al traidor. En ese instante nosotros aprendemos que las dificultades pueden generar dos cosas: o nos llevan a nosotros a acercarnos más a Dios, o si nos descuidamos, nos encontramos en los momentos en los que nos hallamos frente a las tentaciones y por ende, a veces, lamentablemente, tomamos la decisión de ceder a esa tentación y hacer algo indebido. Por ejemplo, ¿qué hay de un matrimonio en el que una de las dos partes está decidiendo entrar en adulterio y no quiere arrepentirse? La salida más pronta es divorciarse. ¿Qué hay si uno le pidiera al Señor: Señor, guíame para saber qué hacer? ¿Qué pasaría si usted estuviera enfrentando a una dificultad en el trabajo y lo primero que quiere hacer tal vez es ir y robar porque no tiene el dinero suficiente para las deudas que tiene que cubrir? ¿O qué pasaría si usted fuera perseguido en ese instante? ¿Negaría a Cristo? Todas esas cosas, para dar un ejemplo, nos hace ver de que las dificultades pueden ser difíciles y que necesitamos de la oración para que sea Dios quien nos ayude a enfrentarlo. Necesitamos de su fortaleza, necesitamos de consuelo,
necesitamos que nos ayude a ser firmes, a ser valientes, a ser pacientes, a no sucumbir. La mejor manera para buscar la posibilidad de salir victoriosos es depender y aferrarse del Señor, quien nos da la fuerza ante toda adversidad. Y busque a otros hermanos que le ayuden a orar. El Señor Jesucristo buscó a 3. Lamentablemente los 3 no respondieron. Pero nosotros vemos, en cambio, en el caso de Pablo, él pedía siempre la oración a las iglesias para que le ayuden a él a permanecer fiel en las dificultades y a poder seguir adelante con el ministerio que Dios le había encargado. La oración es una arma fundamental para enfrentar las dificultades, pero sin ella, nuestra carne, que es débil, puede sucumbir a las tentaciones. Las pruebas seguidas con la voluntad de Dios pueden ser victorias. Las pruebas, cuando no son enfrentadas correctamente, pueden ser grandes derrotas. El Señor nos mostró que la oración le ayudó a enfrentar todo lo que venía. Aprendamos de Él. Busquemos en la oración nuestro más grande aliado y pidamos a otros que nos ayuden a orar. Y va a ver cómo las dificultades van a poder ser enfrentadas con la ayuda del Señor. Que Él nos ayude.